Perfecto. Y Ok, se ve bien. Y listo. se oye bien. Entonces, vamos a comenzar. Este tema me gusta bastante porque cuando uno va escalando rangos dentro de la empresa, llega un punto donde tú sientes que avanzas, pero al mismo tiempo sientes que retrocedes. Y he considerado que justamente eso es por no saber qué ruta exactamente nosotros escoger. Entonces, traté de preparar este material justamente para poder ayudar a aquellas personas que sienten que no logran avanzar de rango y se sienten en una etapa de estancamiento y no saben justamente cómo salir de allí. Entonces, vamos a empezar. Cuando nosotros empezamos en Actis, siempre nos preguntamos si existe un camino fácil para poder posicionarse dentro de la compañía. ¿Cuál es el problema? Que nosotros sabemos que si escogemos el camino erróneo, prácticamente vamos a retroceder más de lo que avanzamos. Incluso, yo me imagino que ustedes también conocen personas que ya llevan tiempo dentro de la empresa y todavía no han podido superar los primeros 3, 4 rangos dentro de lo que es Actis. Y justamente a veces uno se pregunta que mientras más uno tiempo tiene, se supone que mayor deberían haber sido los resultados. Pero eso depende mucho de cuáles son esas rutas que uno escoge. Por ejemplo, inicialmente cuando nosotros queremos realizar cualquier tipo de proyecto, nosotros nos encontramos en un punto A y nos dirigimos hacia un punto B. Y dependiendo de las acciones y decisiones que tomemos en ese momento, es como nosotros vamos a poder lograr eso. En este caso, nosotros, como ejemplo, vamos a poner las siguientes carreteras o las siguientes autopistas. Si nosotros no sabemos agarrar la carretera adecuada, prácticamente vamos a llegar en un proceso de siempre dar círculo en el mismo lado y vamos a llegar a un punto donde nos vamos a desgastar y finalmente le vamos a echar la culpa a la empresa, como si Actis tuviera la culpa de cuál fuera nuestro plan de acción o nuestra ruta a seguir. Entonces, me gustaría que se visualizaran o enfocaran directamente en lo que son los diferentes caminos o las carreteras que tengo representada acá, porque todos esos caminos representan las cosas que tú realizas. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen demasiadas ideas, pero no le ponen un orden para poder seguirlas. Entonces, prácticamente son muy creativos, pero nunca ejecutan. Ahora, hay otras personas que son al contrario, hacen mucha ejecución, realizan muchas actividades, pero no tienen un orden, o sea, la llevan sin una planificación. Entonces, prácticamente hay muchas personas que se mueven sin tener la preparación adecuada, por lo cual a veces siempre están navegando en el mismo círculo o en el mismo lago. Entonces, he tratado de definir un proceso o una ruta simple que considero que puede ser llevada para aquellas personas que nunca han tenido experiencia en redes o aquella persona que tiene muchas ideas pero todavía no sabe cómo plasmarlas, porque sabemos que Actis no es un negocio difícil, simplemente hay que saber tenerle un enfoque y tener paciencia. Entonces, por cierto, también es algo que uno sucede, uno tiene un carrusel de emociones. No sé si a ustedes les pasa, de igual manera les quiero compartir cuáles son esas emociones más comunes. Cuando nosotros iniciamos dentro del negocio, nosotros iniciamos con muchas ideas, muchas ilusiones, muchas energías, tenemos una gran motivación y sobre todo muchas ganas de hacerlo. Pero existe un trayecto y ese trayecto tiene ciertas etapas donde algunas son complicadas y algunas son muy dolorosas. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros iniciamos simplemente vemos el inicio y el final. Me gusta el negocio, le veo que tiene mucho potencial, tengo muchas ganas de hacerlo y lo que quiero lograr es, por ejemplo, hay mucha gente que quiere lograr un rango alto dentro de la empresa, otras personas quieren aprender algo nuevo, otras personas simplemente se metieron en Actis para pagar alguna que otra deuda y otras personas netamente se metieron por conseguir libertad de tiempo porque se dieron cuenta que Actis te puede permitir eso. Pero en el transcurso de trayecto nos encontramos con las partes complicadas que a muchas personas no les gusta transitar o simplemente pierden la cordura al momento de encontrarse dentro de alguna de ellas. En mi caso, no sé si en alguno de los de aquí de la sala, empezaron con muchas ideas cuando les ofrecieron el proyecto. Uno se vuelve muy creativo,
Cuando tú tienes muchas ideas, empieza un proceso de ilusión, es decir, tú te ilusionas con el proyecto y consideras que va a ser sumamente sencillo poder desarrollarlo. Y durante mucho tiempo estás emocionado. Pero ¿qué pasa cuando pasan las semanas, pasan los meses y no ves ningún tipo de resultado? Allí es donde entra lo que es el cansancio. Empiezas a tener confusión de si tomaste una buena decisión, si consideras que los productos de la empresa son los necesarios para tú poder tomarlo como un proyecto de negocio, te empieza a dar tristeza saber que ofreces, publicas, presentas, no tienes clientes, no tienes socios, pasa el tiempo y no logras rango. Empieza un nivel de estrés que ni se imaginan, que yo me imagino que acá muchos hemos pasado por esa etapa. Empieza una etapa de frustración completamente grande que incluso yo también me coloco en ese grupo. Uno como que no quiere saber nada de Actis durante unos días para poder uno despejar la mente y volver a empezar a generar nuevas ideas. Pero cuando tú te alejas durante ese tiempo para poder tener un respiro y bajar ese nivel de frustración, dándote cuenta que esta es la oportunidad que estabas esperando, te vuelves a llenar de energía y ahí es donde otra vez empiezas a tener esa alegría porque sabes que a pesar de todo ese trayecto y sus etapas, sabes que estás en el camino correcto. Muchas de las personas, no sé si algunos son nuevos acá o no, pero si ustedes están pensando que Acti solamente se trata de estar feliz durante todo el día y que cada vez que pase una semana vas a tener y conseguir nuevos rangos y nuevos socios, no funciona así. Tienen que saber dominar lo que son los diferentes estados de emociones para que puedas avanzar. De lo contrario, te vas a rendir. ¿Y qué pasa cuando nos rendimos? Muchas personas a veces le echan la culpa a que el negocio de redes de mercadeo no funciona por lo que le prometen. Y mucha de esa culpa la tenemos los distribuidores por prometer cosas que no son realmente alcanzables. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, sabemos que dentro de Actis, todos los de acá somos socios, existe un plan de compensación bastante jugoso, por así decirlo, pero no por eso significa, o no porque sea jugoso, tú le puedes decir a la persona que en un tiempo determinado tu socio nuevo lo va a alcanzar. Entonces, allí ya estás jugando con el tema de la mentira o engañándolo diciéndole que si ingresa al negocio en poco tiempo va a tener mucho dinero, cuando no funciona así. Por lo que cuando la persona inicia, prácticamente lo que está esperando es que pase ese tiempo para poder lograr obtener el tipo de ingreso que le prometiste. Entonces, no le comentaste que existe una ruta por la cual él tiene que avanzar para, lógicamente, poder tener lo que es el tema de los resultados. Entonces, ¿cuál es esa ruta sencilla que considero que cada persona debería empezar a definir, ¿no? Nosotros como socios nuevos de Actis, a veces, no sé si les pasa, ojo, lo que yo estoy tratando de comentar ha sido en base a mi experiencia, que yo espero que algunas de las personas que estén en la sala les sirvan y digan, necesitaba al menos ese pequeño concepto o al menos esa forma en cómo Quique trató de transmitirla porque me siento estancado. De ser así, entonces necesito que prestes mucha atención. Cuando nosotros empezamos en Actis, lo que inicialmente se nos viene a la mente es poder tener la cantidad de socios y clientes de manera indefinida, pero si empezamos de esa manera, nos estaríamos saltando el primer punto o la primera estación. Yo le quiero llamar estaciones porque necesito que ustedes se visualicen que están en un punto A, quieren llegar a un punto B y van a haber muchos trayectos o muchas estaciones o muchas paradas que nosotros tenemos que ir haciendo. Y lógicamente tenemos que ir dominando con el pasar del tiempo. Entonces, la primera estación es justamente definir el plan de la persona o de ti. Exactamente definir tu plan. ¿Qué es lo que quieres lograr al momento de pertenecer a ACT? Por ejemplo, tienes que sincerarte contigo mismo. Hay muchas personas que tienen alguna meta personal, hay personas que simplemente ingresan por esa ganas de ayudar a otras personas en el tema de salud y no está mal. Por eso tienes que definir tu meta para que puedas saber cómo avanzar durante toda esta ruta. Hay personas que ingresan simplemente por generar algún poco
de dinero a fin de mes adicional a su trabajo. Hay personas que lo hacen netamente porque necesitan ese tiempo libre, sabiendo que el tema laboral, la carga, el estrés ya lo tiene a un punto de la locura, donde ven Actis como una alternativa para poder liberar ese tiempo. Hay otras personas que lo buscan más que todo para pagar deudas. Hay personas que saben cómo funciona el tema de las redes y quiere formar su equipo de trabajo. Y hay personas que simplemente quiere salir de la rutina y acepta esto porque quiere generar algo diferente. Entonces, en base a esos aspectos, tú tienes que definir exactamente qué quieres. Todos los que estamos en la sala, que somos ya socios, se supone que nosotros queremos formar equipos de trabajo. Por lo que nosotros tenemos que tener o realizar nuestros primeros pasos dentro del negocio. Entonces, para tú poder tener equipos de trabajo es porque se supone que quieres alcanzar los rangos dentro de la empresa y los rangos no se alcanza teniendo clientes o teniendo ventas. Se supone que sabemos que el mundo de las redes es una, digamos que una actividad bastante interesante porque aquí tú desarrollas lo que es el cómo poder transmitir lo que es una idea para que otra persona te la compre y en base a eso poder expandir lo que es el negocio. Es decir, dicho de una manera sencilla, cómo poder tener la mayor cantidad de socios a través de la idea que tú estás transmitiéndole a ellos. Entonces, ¿cuál sería la segunda estación que nosotros debemos avanzar? La estación número 2, que yo la tengo definida como mis primeros pasos. Por cierto, no sé si lo logran visualizar, pero en la carretera hay un porcentaje de avance. ¿Por qué coloco porcentaje? Porque a mí me gusta explicarle a las personas que empiezan a trabajar conmigo que todo es un proceso de avance o aprendizaje. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos ya declinen, de que ellos ya se rindan, en el momento que ellos digan o quieran echarle la culpa a la empresa, yo simplemente me voy a a la hoja de ruta y le digo, vamos a evaluar en qué estación te quedaste. Tú no le puedes echar la culpa a Actis cuando tú te quedaste en la segunda estación, es decir, a un 20% de lo que debías haber aprendido. Entonces, tenemos que sincerarnos exactamente en qué estación nos encontramos nosotros antes de echarle la culpa al producto, a la empresa, a Ryan, a tu patrocinador, a tu socio, a los clientes, a los precios. Entonces, primero tenemos que saber dónde nos encontramos para poder entonces saber qué nos falta por aprender o por avanzar para ya luego entonces poder tener como que un panorama más claro. Entonces, la segunda estación es los primeros pasos, es decir, qué debe hacer la persona al momento de decirle sí a la oportunidad y de haber definido ya exactamente qué quiere lograr con Actis. Por ejemplo, nosotros que estamos acá queremos lograr todos los rangos posibles dentro de la empresa. Y para eso, ¿qué debe suceder? Uno, no es que el producto tiene que ser más económico. No es que el producto tiene que ser efectivo y generar resultados en la primera semana. No es que Ryan aprenda a hablar español de una manera más fluida, no. Lo que debe suceder es que debes capacitarte para ayudar a las personas a recorrer esa ruta más adecuada, por lo cual tú tienes que dominar ciertos aspectos básicos. ¿Y cuáles son esos aspectos básicos y por qué los coloqué acá? Porque hay muchas personas que tienen tiempo dentro de la empresa y, por ejemplo, estos hay más, pero los más importantes o los primeros 5 todavía no lo dominan, es decir, no tienen acceso a esa información. Por ejemplo, ¿qué debe saber una persona cuando inicia? Lo principal, conocer todos los canales informativos de la empresa, todas las redes sociales donde constantemente la empresa está colocando información que justamente te va a servir para tú poder transmitírselo a las personas que vas a trabajar. Si tú no sabes qué información está transmitiendo la empresa, ¿cómo tú le vas a transmitir algún tipo de información o noticia a la persona que vaya a trabajar contigo? Sobre todo también tener los teléfonos de contactos a las centrales de los diferentes países para que tú te puedas comunicar. Ahora, el segundo punto sería tener todos los videos explicativos de los productos, ya sea guardado en tu computadora, ya sea tener los enlaces en tu teléfono. ¿Por qué? Porque se supone que si tú vas a empezar a comisionar, ya sea a través de tus clientes, lógicamente tus clientes necesitan tener información y esa información debes tenerla a la mano, porque si no, no vas a correr
a manos de tu patrocinador para pedirle que te pase el video explicativo del Genomex, porque se supone que ya tú tomaste una decisión, por lo cual tú tienes que empezar a ser independiente y saber manejar justamente todas estas herramientas. El otro punto, unirse al canal de Telegram. Hay personas que, no sé si en esta sala habrá alguno, pero no conocen exactamente cuáles son las nuevas noticias, cuáles son las nuevas promociones, no saben exactamente cuáles son las esta nueva información que pasa a la empresa, justamente porque no está añadido al canal oficial de Telegram, justamente de la empresa. Entonces, esta información queda en el aire y exactamente no sabe qué está pasando con la empresa. Tampoco tiene descargado lo que es el app de la empresa, que lo pueden encontrar directamente en la biblioteca de aplicaciones, y sobre todo debe empezar a conocer, al menos de una manera básica, los productos. ¿Por qué? Porque se supone que si tú quieres formar un equipo de trabajo, tú debes conocer en qué empresa te metiste y justamente qué funciones o beneficios hacen los productos de la marca que estás promoviendo. Lógicamente, de una manera básica, recordemos que no somos médicos, pero podemos tener el concepto básico de cómo poder transmitir lo que es el beneficio del producto. Ahora, luego de que ya tengamos justamente definidos esos puntos que son, digamos, considero que son muy básicos, sería estacionarnos en la estación número 3, que es definir el perfil. Muchos de los que están acá considero que es el punto o la estación más complicada porque aquí es donde entra mucho el tema de la frustración o donde empezamos a dudar de si el negocio funciona o no. ¿Qué significa definir el perfil? Saber con qué tipo de persona vamos a trabajar y sobre todo cómo identificarlos. ¿Qué significa esto? Cuando tú, imagínate, no sé a cuántas de las personas que están acá les gusta el fútbol, pero considero que es un deporte muy conocido y muchos en algún momento supongo que los hemos visto. Nosotros tenemos que considerar que nuestra formación de equipos, es decir, nuestros socios, van a pertenecer a nuestro equipo. Y yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿ustedes meterían a su equipo? Supongamos que ustedes fueran el dueño de un equipo de fútbol. ¿Meterían a su equipo a cualquier tipo de jugador así no supiera jugar? Me imagino que no. Entonces, a veces nosotros por la presión, la emoción, el nerviosismo, empezamos a hablar con todo aquello que se mueva, considerando que si nos dice que sí, nuestro negocio va a despegar. Y cuando nos damos cuenta que eso no es así, es donde justamente empiezan a pasar por el proceso de emociones que hablamos al principio. Empiezas a cansarte, empiezas a frustrarte, empiezas a preguntarte si realmente el negocio funciona o incluso empiezas a juzgarte a ti mismo si tú funcionas para el negocio. Y realmente considero que toda persona es capaz de desarrollar ACTE siempre y cuando sepa qué ruta poder escoger. Por eso justamente se trata el entrenamiento de hoy. Entonces, volvemos al tema del equipo. Sabemos que en Actis, para poder lograr todos los rangos, solamente necesitas 4 líneas. No sé si ustedes lo saben, para eso está el plan de compensación, que sería bueno también que sepan definirlo. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces sabemos que no por tener 4 afiliados o 4 socios significan que los 4 se van a mover de la misma manera en cómo te estás moviendo tú. Por lo cual, por eso siempre estamos en la búsqueda constante de otros socios. Pero me gustaría, más que todo, me gustaría enfocarme ahorita en los nuevos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú empiezas como nuevo tienes tantas ideas que no sabes cómo poder enfocarlas. Entonces, para tú formar tu equipo, tienes que primero saber qué necesitan ellos. Como les dije, hay personas que quieren libertad de tiempo, hay personas que quieren pagar deudas, hay personas que quieren mejorar su salud, hay personas que quieren, no sé, sentirse útil dentro de un equipo de trabajo. Existen personas que quieren múltiples cosas. Entonces, el primer punto es saber qué necesitan ellos y cómo tú le puedes ofrecer eso de lo que ellos necesitan en base a la oportunidad donde tú te encuentras. Entonces, cuando ya tú puedes definir eso, entonces significa que ya tú podías evaluar qué habilidades te puede aportar esa persona a tu equipo para entonces poder generarle una propuesta beneficiosa de lo que esté buscando esa persona. Por ejemplo, les voy a poner acá historias personales concretas.
cuando yo empecé a entender esto de esta manera, yo traté de dejar de hablar con todo aquello que se moviera, porque a veces no sé si les pasa, pero aunque existe dinero de por medio, hay muchas personas que no le importa que lo que tú le ofrezcas haya dinero de por medio o que tu producto sea espectacular. Si no cumples el requisitos que ellos están necesitando, entonces simplemente tu propuesta allí no entra y me gustaría que eso lo tuvieran en cuenta. Entonces, como le estaba comentando del ejemplo, si yo conozco a alguna persona que le guste hablar, le encante hablar, pero no comisiona por ello, yo podría decirle, oye, te tengo una propuesta de negocio en la empresa donde yo estoy trabajando, donde justamente por esa habilidad que tú tienes de que te gusta hablar, podrías empezar a generar comisiones. Lógicamente, la persona va a quedar con una curiosidad tan grande, ¿cómo es posible que una empresa me va a pagar a mí por hablar si yo he hablado toda mi vida y nadie me paga? Ah, ok, pero ahí tendrías que darle cuál sería ya tu propuesta para que esa persona forme parte de tu equipo, porque es una manera de generarles a ellos una propuesta en base a la habilidad que ellos tengan. Entonces, de decir, bueno, nosotros podemos realizar lo que son capacitaciones dentro de lo que es el área de la empresa, nuestra área comercial, nosotros distribuimos estos productos. Si tú ingresas a nuestro equipo de trabajo, podemos trabajar de la siguiente manera y como a ti te gusta hablar, no tienes miedo escénico, podemos generar lo que son, no sé, charlas, presentaciones y de todas las comisiones o personas que ingresen a comprarnos el producto que quieran trabajar con nosotros, entonces a ti te va a tocar un pequeño porcentaje de lo que es esa actividad comercial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vender el producto desde una perspectiva diferente hacia lo que quiere la otra persona. Supongo que muchos de los que están acá, cuando ofrecen Actis, siempre resaltan el producto. Yo distribuyo Genomex, Genomex es lo más fabuloso, tú tienes que consumir Genomex, trata de venderle Genomex a tu tía porque tu tía lo necesita y si ella compra, tú comisionas algo. Entonces prácticamente estamos detrás de esa persecución como que si fuéramos unos lobos sanguinarios queriendo quitar el dinero a la otra persona a través de la venta de un producto y eso lógicamente nos deja mal parados porque transmitimos desesperación en venta. Y lógicamente la persona que te está viendo no se va a querer sentir en el mismo papel de persona desesperada al que tú estás transmitiendo por tratar de vender un producto. Entonces, nosotros tenemos que saber definir por ejemplo, ¿cuál sería ese socio ideal? Acá coloqué digamos que dos categorías sencillas o las más comunes, ¿no? El socio erróneo, que es una persona que no le gustan los negocios, no le gustan los temas comerciales, no le gustan los números, no le gusta ganar por comisiones porque siente que es algo, digamos que inseguro a diferencia de su trabajo tradicional, que por cierto nunca tiene dinero a pesar de que trabaje años y años, pero lo siente algo seguro. No le gusta aprender, es una persona quejona, negativa y conflictiva. Entonces, si ya tú conoces cuáles son esas cualidades que tiene esa persona y vienes tú a tratar de generarle una propuesta de negocio, lo más probable, te lo puedo asegurar, es que te diga que no. Y no te dice que no porque Actis o los productos no funcionen, simplemente te dice que no porque su paradigma o su perspectiva o su forma de ser es renuente a ese tipo de propuesta. Ahora, ¿cuál sería el socio ideal? Una persona que le gusten los negocios, que le gusta relacionarse con otras personas, es una persona que siempre está en la búsqueda de nuevas oportunidades, es una persona que quiere generar ingresos o tener mejores beneficios económicos, es una persona que constantemente siempre está queriendo superarse, es una persona que incluso quiere simplemente salir de la rutina porque ya su trabajo lo tiene al borde de la locura, son personas que quieren generar alguna otra alternativa para pagar deudas o personas que están dispuestas siempre a aprender. Entonces, cuando tú veas una persona así, ya simplemente tendrías que poder escuchar qué necesitan ellos en base a esas categorías que te comenté y armar una propuesta relacionada a justamente lo que necesiten ellos. Y entonces, justamente así es que tú podrías ya empezar a filtrar o a poder enfocarte a qué tipo de socio poder presentarle esta oportunidad. Y créeme que ese nivel de estrés va a empezar a reducir, porque ya no vas a desperdiciar tu tiempo tratando de hablar con todo aquello que se mueva, sino que vas a ponerte más enfocado en poder crear propuestas de negocios
relacionadas a un perfil específico de una persona que tiene digamos que algún tipo de aspecto o cualidad positiva que tú consideras que te puede servir al negocio. Entonces, cuando ya tú empiezas a definir el perfil del persona con el que tú quieres trabajar, se te va a hacer más fácil poder saber a quién presentarle el negocio hasta que poco a poco vayas armando lo que es tu equipo de trabajo. ¿Por qué? Recomendación y experiencia propia. Cuando tú tienes un equipo o una persona que te diga que sí, simplemente no es la comisión del 20% que estás generándote en ese momento. Estás literalmente casándote con esa persona. Imagínate casarte con un socio tóxico. Eso te va a chupar toda la energía que prácticamente vas a querer tú salirte del negocio por culpa de esa persona, porque no te deja avanzar, no te deja moverte, todo siempre lo ve negativo, todas las ideas que tú propones prácticamente ninguna le parece, no se deja enseñar y siempre desaparece en el momento que se supone que van a empezar a trabajar. Entonces son personas que te restan y no te suman. Entonces a veces por una comisión del 20%, yo prefiero que ustedes mejor se enfoquen en definir si realmente a ustedes les gustaría compartir de manera consecutiva con esa persona, porque un socio, como te digo, no es una comisión de una sola vez, es una persona con la que te vas a casar por muchos años mientras tú te mantengas en el negocio. Entonces, vamos con la estación número 4, que es la toma de acción. Cuando una persona ya toma acción dentro del negocio es porque ya al menos sabe cómo defenderse en las primeras 3 estaciones anteriores. Aquí considero que ya una persona está un 60% aproximadamente. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas acción, tienes que ya tener esa voluntad y esa fuerza para poder ejecutar todo lo que has aprendido anteriormente. Es decir, ya tú conoces los conceptos básicos, sabes cómo buscar a tu socio ideal, sabes cuál es esa idea que tienes tú para desarrollar dentro de Actis y ya conoces los conceptos iniciales. Entonces, ya ahora debes empezar a tomar acción, que no es otra cosa que ejecutar lo que ya has aprendido. Por ejemplo, ya tienes que saber generar lo que es una propuesta de negocio para tu perfil ideal, como lo comenté anteriormente. Tienes que saber presentar el negocio, tienes que saber presentar los productos y sobre todo tienes que saber vender la idea y cómo conectar con otras personas que quieran lograr lo mismo que tú. Yo te puedo asegurar que tú tienes una idea o incluso tienes definido lo que es un objetivo de lograr dentro de Actis y allá afuera hay muchas personas que tienen ese mismo objetivo. Solamente te falta saber cómo poder definirla o cómo poder analizar esa persona para poder tú tratar de venderle tu idea o lo que quieres tú lograr dentro de Actis. Ahora, hay varios puntos importantes que acá lo coloqué en la parte de abajo que me gustaría tratar de que pudieran entenderlo de una manera sencilla y concreta. Por ejemplo, Actis no se trata de convencer a alguien para mantenerlo preso comprando productos cada mes. Si tu meta o tu objetivo es que muchas personas se metan y te compren los productos, así no hagan nada, entonces te comento que justamente allí está el motivo de tu estancamiento, porque no por tú tener a una persona diciéndole que todos los meses tienes que activarse o que todos los meses tienes que comprar productos para que no le quiten su código y con eso para ti es suficiente, entonces justamente por eso es que no avanzas de rango, porque Actis no es un vehículo que te permite tener preso a una persona para que todos los meses esa persona se active. Yo prefiero que mejor ni esté en el equipo porque lo que me va a hacer es que yo esté constantemente detrás de ella, indicándole que todos los meses tiene que activarse. Eso no es negocio y con eso no vas a subir de rango. Ahora, ¿qué es Actis? Actis, al contrario, simplemente es un trampolín que les permite a las personas conseguir lo que desean. Les comenté al principio, hay personas que desean salud, hay personas que desean tiempo, hay personas que desean dinero. Entonces, si tú no sabes cómo poder darle eso a las personas en base a lo que desean, entonces no estás armando equipos de trabajo, sino que estás tratando de armar personas que simplemente te digan que sí para ver cómo ellos venden productos y en base a eso tú cobrar lo que son las comisiones que vayas generando. Por eso es que justamente no avanzas de rango.
Entonces, cuando ya sabemos cómo justamente poder dominar el tema anterior, ya sabes presentar, ya sabes cómo poder generarle una propuesta a tu perfil ideal y ya sabes presentar el negocio, sabes hablar del producto, ya tú tienes primero más confianza, más conocimiento y lógicamente ya tienes, como mencioné anteriormente, el 60% del camino recorrido, pero todavía no llegamos a la parte final que es nuestra meta. Viene la estación número 5, que es conociendo mi negocio. ¿Qué significa conocer mi negocio? Bueno, no es otra cosa que conocer los aspectos básicos de lo que es la empresa o tu negocio, porque recuerda que tú compras es un negocio, tú no compras productos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es dominar los aspectos básicos del negocio? Saber generar recibos y facturas. Hay personas que llevan meses dentro, años dentro de la empresa y todavía no saben dominar estos aspectos básicos. Entonces, cuando tú no dominas estos aspectos básicos, tú literalmente te estás autodestruyendo porque no estás avanzando. Porque se supone que Actis, nosotros generamos algo llamado duplicación, que ahorita lo voy a mencionar en el siguiente paso. Y si tú no sabes dominar un aspecto, ¿cómo tú crees que tu nuevo socio lo va a aprender? Entonces, prácticamente van a ser personas que no son independientes, tratando de ayudar a otras personas que tampoco van a ser independientes y se va a crear un círculo donde todos van a ser secretarias. ¿Qué significa ser secretarias? Imagínate que tú tuvieras un léxico muy bonito y que por tu forma de hablar 10 socios te dijeran que sí en una sola presentación. Perfecto, tú estás emocionado, pero ¿qué es lo que va a pasar? Si tú no sabes, por ejemplo, que es los aspectos más básicos, no sé, registrar clientes, distribuidores, hacer una factura, entonces tus socios, y en este caso son 10, cada vez que tengan una afiliación, te van a contactar a ti para que tú los ayudes a generar esa actividad. Entonces ya tú no te vuelves un distribuidor, tú te vuelves es una secretaria de tus socios, porque ya tú no tienes tiempo de seguir desarrollando, creando, enseñando y avanzando, sino que te quedas estancado haciéndole las tareas a las otras personas. Y por eso a veces que muchas personas no avanzan, porque no aprenden y como no aprenden, no enseñan. Y como no enseñan, el equipo no se independiza. También tienes que saber cómo mandar los comprobantes de pagos a la empresa. También tienes que conocer el plan de compensación. ¿Por qué es importante conocer el plan de compensación? Porque no necesito que te aprendas de memoria todos los números, porque a veces es imposible, pero sí tenemos que conocer los aspectos básicos, cuáles son los requisitos que necesitas para tú avanzar al siguiente rango o al rango más cercano al que tú quieras posicionarte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú, y hace poco nos pasó, bueno, me pasó con una socia, donde yo le estaba enseñando a ella, y entonces, sin querer queriendo, ella se metió 1000 puntos. Entonces, ella me dice, que voy a hacer una compra de 1000 puntos porque quiero productos para mí, mi familia y para tener. Y yo, bueno, sorprendido, yo le comento, ok, antes de que hagas esa compra, vamos a reunirnos porque tengo que explicarte algo. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando, bueno, ustedes también deben conocerlo, que 1000 puntos equivale al rango A2, pero en el rango A2 no solamente es el punto, sino también tu compra personal y de paso el afiliado que tienes que tener, o sea, la línea activa. Y para ser rango A2 tienes que tener una línea activa. Y entonces yo le dije a ella, ok, para tú ser rango A2, con los puntos que estás comprando es suficiente, pero tienes que tener una línea activa, porque si no tienes esa línea activa, el rango no te lo van a reconocer, por ende, los 100 puntos de lealtad tampoco te lo van a reconocer. Entonces, cuando yo hablo de conocer el plan de compensación, no hablo que se lo aprendan del principio a fin, sino al menos el rango más cercano que va a lograr tu socio para que ya vaya entendiendo que hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir. Porque entonces, si no lo conoces tú, no lo conoces tu socio, entonces van a empezar a dejar pasar diferentes beneficios que pueden obtener ustedes de la empresa por el desconocimiento. Entonces, también tienen que conocer justamente cuáles son los puntajes de cada rango, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero ojo, aquí me estoy incluyendo, todo lo que les estoy comentando es experiencia vivida. Cada vez que viene cierre de mes, a uno le entra una desesperación, una taquicardia, un nerviosismo, una angustia, un estrés, un estado que no sé cómo transmitirlo, que en algún momento me imagino que ustedes lo habrán pasado. ¿Por qué? Porque allí es donde estamos tratando de cerrar nuestro siguiente rango. Yo califiqué el rango A8
el mes pasado y te cuento que, bueno, les cuento que no me los esperaba. Pero ¿qué pasa cuando ya tú tienes un equipo de socios ya formado? Sin querer queriendo y de manera inesperada, tú no sabes en qué momento llegan los puntos. Y los puntos empezaron a llegar prácticamente los 6 días antes de que cerrara el mes. Y empezaron a llegar los puntos. Yo en ese momento creo que era a 6, a 7, no me acuerdo. Y me faltaban, si no me equivoco, como unos 10.000 puntos para hacer a 8. Y lógicamente 10.000 puntos, para lo que ustedes ya saben, no es algo fácil de conseguir cuando uno está empezando. 10.000 a veces cuesta esos 10.000 puntos. Pero cuando ya tú tienes ramificaciones o socios que están trabajando, tú no sabes en qué momentos ellos consiguen puntos. Y los puntos van llegando, van llegando, van llegando, y prácticamente casi que a nada, faltarían unos 200, 300 puntos para el A8 y uno se pone nervioso. Uno dice, ¿será que saco la plata y me compro los productos yo mismo para mi consumo y después los revendo? Porque uno se le genera ese nivel como de ansiedad de poder que saber que estás tan cerca, pero no sabes si lo vas a lograr o no. Ahora, hay personas que les puedo considerar que tienen su plataforma y no la revisan constantemente para saber si están cerca de un rango o no, y entonces dejan de pasar el rango. Entonces les comento que conocer los puntajes de cada rango te permite a ti saber qué tan cerca estás de una meta para poder dar esa extra adicional, ese esfuerzo extra para tú poder tratar de ver si lo logras o no, o simplemente hacer unas cuantas llamadas. No sé, y me pareció muy emotivo. Yo pensé que era el único que sentía ese nivel de desesperación hasta que el jueves antepasado, no sean los que lograron entrar en Latinos en Acción, escucharon la historia de Dani Pizarro de cómo calificó al rango a 15. Cuando ese hombre dijo que prácticamente faltaban 4 o 5 días para hacer a 15 y le faltaban 120.000 puntos, o 30.000, ya ni me acuerdo, era algo tan sorprendente porque, wow, prácticamente 120.000 puntos, si no me recuerdo, creo que eran 120.000 puntos porque en ese momento yo dije, prácticamente Dani va a sacar la cantidad de puntos necesarios para hacer un A12 en 4 días. Y él lo comenta, que todo su equipo empezó a moverse y los puntos empezaron a llegar en cantidades sorprendentes. Entonces, una de las cosas que ustedes deben conocer es justamente cuántos puntos tienen este mes y cómo van a hacer para poder lograr los puntos que necesitan, porque en base a eso es que justamente se arma lo que es la planificación para tú poder trabajar. Recuerda que los rangos no se logran con clientes. Los clientes simplemente, como yo los llamo y siempre he tratado de transmitirlo de esa manera, es una forma de capitalizarte para mantenerte dentro del negocio mientras vas formando tus socios. Porque si tú solamente estás enfocando tu crecimiento de Actis solo con clientes, va a llegar un punto donde ya no vas a avanzar. ¿Y qué va a pasar si en este mes tuviste, no sé, los clientes necesarios para un rango A4 que son 5.000 puntos? Te puedo asegurar que posiblemente el mes que viene no vas a tener la misma cantidad de clientes. Existe una gran probabilidad de que la cantidad de clientes disminuya, por lo cual tus comisiones van a disminuir también. Y sobre todo también conocer cuáles son esos bonos que ofrece la compañía, porque es una alternativa de incentivar a la persona que va a trabajar contigo de que si hace ciertas actividades puede recibir una bonificación adicional. Y hay personas, les cuento, que les gusta trabajar en base a metas para lograr ciertos bonos, porque lo consideran como un reto directamente personal para ellos. Y el bono más sencillo de conseguir es el bono Club 500, que lo puedes canjear por productos, dinero o netamente productos. Entonces, son opciones que tú le puedes ofrecer a la persona que va a trabajar contigo. ¿Para qué? Para que tenga diferentes alternativas al momento de desarrollar el negocio y que no simplemente se enfoque en ver cómo le vende el Genomex a una persona enferma, que muchas personas enfocan el negocio por ahí, ver cómo curan enfermos y tratando de que en algún momento, si el enfermo se cura, ver si se vuelve mi distribuidor y esperar tantos meses a que se salga de la enfermedad para ver y cruzar los dedos si se vuelve mi asociado. Yo conozco muchas personas que han tenido testimonios bonitos, increíbles, y no por eso hacen el negocio. Entonces, si tú estás dejando que tu negocio dependa del resultado de los enfermos, entonces te tengo la respuesta. Justamente por eso estás estancado en el rango que estás. Y por último, llegamos a la última estación, que es la estación número 6 o simplemente transmitiendo el mensaje. No sé si existen personas nuevas acá en el mundo de redes de mercadeo, pero cuando nosotros empezamos a crecer dentro de una empresa, de cualquier empresa, no necesariamente dentro de Actis,
es porque nosotros empezamos o necesitamos duplicarnos, es decir, sacar clones de nosotros, es decir, personas que sepan lo mismo o más que nosotros para que puedan ser independientes. Cuando dentro de tu equipo tienes personas independientes, te puedo asegurar que tu crecimiento en base a rangos, tu crecimiento en base a liderazgo, tu crecimiento en base a conocimiento va a crecer de manera exponencial, porque ya tú no eres solo contra el mundo, sino que ya tienes un equipo que te apoya a tratar de transmitir la idea, a tratar de generar eventos, a tratar de mantener un enfoque entre ambos, porque les cuento, yo me imagino que no soy el único, porque todos somos humanos, llega un punto dentro de la empresa donde tú te decaes, donde tú te deprimes, donde tú estás triste, pero tienes a tu socio que te levanta, tienes a su socio que te dice, oye, pero ¿por qué estás triste si a pesar de todo, no sé, me enseñaste a cerrar un nuevo cliente? Y los avances que tienen ellos, así sean pequeños, así sea una venta de un producto, ya tú te estás dando cuenta que tu equipo está creciendo, que tu bebé está creciendo. Entonces, ya tú no tienes que hacerle todas las cierres de ventas a tus socios, sino que ellos mismos ya saben defenderse por ellos mismos. Ellos mismos ya están viendo que dentro de Active ven una alternativa que quizás en su vida nunca pensaron tener, y eso te llena a ti de satisfacción porque le diste la oportunidad a una persona de poder quizás ayudarlo a lograr algo que esa persona quería, pero que en su vida había pensado que quizás con Actis lo iba a hacer. Entonces, a veces nosotros nos enfocamos en donde no debemos y es en ver en cómo tratamos de vender siempre todos los días. Y el negocio de Actis no es vender productos todos los días, es tratar de ver cómo a través de nuestra propuesta podemos cambiarle la vida a otras personas en base a lo que ellas necesiten con lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Si empiezan a ver el negocio de esa manera, créanme que todo se le va a hacer mucho más sencillo. Entonces, ¿qué es transmitir el aprendizaje? Simplemente es compartir lo aprendido. Tú necesitas transmitirle al otro todo lo que ya tú sabes. ¿Para qué? Para que sean personas independientes y que puedan crecer sin la necesidad de depender de ti. Y allí es donde va a empezar a crearse lo que es el proceso de duplicación y sobre todo le estás dando la oportunidad a ellos de que puedan transitar esta ruta del negocio sin tener que pasar por toda la parte tortuosa que tú pasaste. Es decir, prácticamente le estás a ellos quitando lo que es esos traumas que normalmente nosotros tenemos al inicio y que si ya tú lo recorriste, entonces simplemente transmítelo. Hay personas que prácticamente no le gusta enseñar a las demás personas, no sé por qué. No sé si es por miedo, no sé si es porque no quieren que sepan más que él, no sé si es porque siempre le gusta tener ese poder por ejemplo, quiero que siempre dependas de mí y entonces por eso no te enseño, porque yo sé que si dependes de mí siempre voy a tener el control de ti y por eso justamente es que no avanza. Entonces prácticamente si nosotros logramos manejar lo que es esta ruta, entonces ya podríamos decir que tenemos la ruta completada porque ya tú cumpliste, ya tú llegaste a la meta y simplemente le pasaste la batuta a otra persona para que tu socio también pueda cumplirla. Y así tu socio se la pasa a otro y poco a poco es donde vas formando los equipos que son realmente efectivos y es lo que te va a lograr a ti poder cumplir lo que es justamente salir del estancamiento y lograr lo que son los diferentes rangos. Espero que esta capacitación les haya ayudado, espero que les hayan servido de algún tipo de idea para poder tratar de cambiar ese paradigma o el enfoque que tenían y que ahora sí en este mes podamos darle bastante fortaleza a lo que es el crecimiento que necesita Perú. Sí, de verdad que gracias, Quique, gracias de verdad por esa información tan importante que nos ha dado el día de hoy. Esto es ver el negocio como la profesión que es y no como una venta más de cualquier producto o una venta más de mercado, sino que lo veamos desde una manera profesional. Y qué importante eso de saber ir paso por paso, no se apresuren. Por favor, si colocan en silencio sus micrófonos, no se apresuren a querer solamente por un rango, eso que decía Quique,
buscar clientes y clientes. Los clientes te van a llevar a algo que es tener el dinero en el momento, ¿sí? Y tú lo vas a mantener mientras que vas fortaleciendo. Pero agarra este conocimiento, toma esta preparación que nos ha dado Quique el día de hoy, para que cada uno sepamos qué paso debemos hacer uno por uno para poder llegar a esos rangos que estamos buscando. Esto es realmente profesionalizarnos, esto es realmente lo que necesitamos y lo que han hecho todos los A12, A13, A14, A15, A16. Si nosotros estamos buscando eso, señores, tan sencillo, es como que vamos a tener que aprender a hacer esos pasos, porque si no los hacemos, el negocio hoy, mañana o pasado mañana se cae. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho solo en base a emociones, solo en base a ese que vino a decirme, sí lo quiero hacer, sí lo quiero lograr, sí lo voy a obtener, pero no quiere tener disciplina para aprender a hacerlo, sino que quiere hacerlo solo a su manera, y cuando no tiene los resultados, dicen que estos negocios no sirven y siguen haciéndole daño a este tipo de negocio allá afuera en el mercado, que es un negocio tan productivo y tan lucrativo como ningún otro negocio. Pueden haber muchos millonarios en muchas otras cosas, y siempre recuerden que van a existir muchas otras cosas en el mercado de hacer, porque si no la tierra se inclinaría si solamente hiciéramos multinivel o solamente hiciéramos Actis, pero que uno de los negocios donde es totalmente completo, donde te va enseñando hasta ser un ser humano diferente, tener una familia diferente, vivir un mundo diferente, sin egoísmo, sin envidia, sino siempre buscando que el otro que está ahí también crezca. De verdad que son muy pocos, y siento que es el único negocio que nos lleva a eso. Así que gracias a todos por haber estado esta mañana, por haber escuchado con mucha atención esta preparación que nos hizo nuestro líder A8, Enrique Lezama. Gracias, Enrique. De verdad que fue muy nutritivo este entrenamiento, y siento que, bueno, estas 23 personas que habemos aquí, si lo ponemos en práctica, los resultados van a venir. Gracias a todos. Feliz día. Cuídese. Hasta luego. Gracias, Enrique. Buen día. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Felicitaciones. Enrique. Buen día.